Bien, vamos a pasar a más ejemplos. ¿Cómo identificamos una IOR? Aquí hay una serie de pasos. Para identificar una IOR se debe conocer lo siguiente de la unidad productora. Colegio, hospital, posta, pistas, veredas, servicio de agua y desagüe. Una comisaría también es una unidad productora del servicio de seguridad. Los bomberos también son una unidad productora de un servicio que también está vinculado a la seguridad, y así podríamos seguir mencionando otros más. Primero, ¿qué debemos conocer? ¿Cuál es el servicio que brinda? Si brinda un servicio, es una unidad productora. Quizás de repente muchos de ustedes, ahorita que les he mencionado los bomberos y la comisaría, ninguno de ustedes en su cabeza había pensado que esas eran unidades productoras. Pero son unidades productoras porque brindan un servicio público. Así que se pueden intervenir con un proyecto de inversión. ¿Qué más? El indicador del servicio que brinda y la capacidad de producción de la unidad productora. O sea, por ejemplo, indicador del servicio. Si es un colegio, número de alumnos atendidos, ¿cierto? Y la capacidad, ¿cuántos alumnos está atendiendo? 100. Para poder saber el estado que tiene actualmente y la capacidad óptima que este debería tener. En el caso de optimización y ampliación marginal del servicio, se necesita conocer el estado actual de todos los factores de producción de la UP, o sea, el estado del stock físico, humano, natural, qué se requiere para prestar el servicio y el rol que cumplen los activos en su funcionamiento. O sea, vamos a ver qué activos o cuáles de todos el capital que compone mi unidad productora cumple o no cumple un rol estratégico. Por eso tenemos que tener el inventario de todos los activos, de cuál es el estado actual de esa unidad productiva. Eso para optimización y ampliación. En las demás IORs, sea en reposición y rehabilitación, solo será necesario conocer el estado actual de los activos a intervenir y el rol que juegan en el proceso de producción del servicio. ¿Por qué aquí en optimización y en ampliación marginal tenemos que conocer todos los activos? Porque optimizar y ampliar significa mejorar varios activos a la vez y ampliar todo el servicio. En cambio, reponer y rehabilitar solamente implica regresar al estado actual, al servicio que yo estoy, en este caso, interviniendo. Bien, entonces, por eso solamente necesito conocer esos activos estratégicos y ver su estado actual para poder determinar si es estratégico o no es estratégico tal como se tiene pensado. Bien, entonces, yo tengo que saber qué servicio brinda, cuál es el indicador, cuál es su capacidad, ver el estado actual de todos los activos, si es que yo más o menos creo que lo que le conviene más es aplicar una optimización y una ampliación, o simplemente conocer el estado del activo que me están diciendo que está malogrado o que ya pasó su vida útil, para que yo después pueda determinar si ese activo impacta a mi servicio o no impacta a mi servicio. Estas son las únicas cosas o el resumen que yo tendría que hacer para ver si estoy frente a una intervención de una IOR. ¿Correcto? Aquí ustedes tienen un pequeño cuadrito en donde se explica más o menos esta ruta, ¿no? Yo tengo aquí todos un conjunto de activos estratégicos. ¿Cuál es la característica de un activo? Se vincula de forma directa con la producción del servicio, es esencial para la continuidad del servicio, incide en calidad y cobertura del servicio, se asocia según estándares sectoriales a los activos estratégicos esenciales, permite asegurar calidad del servicio, es de carácter operacional auxiliar, participa como soporte o apoyo a la gestión del servicio. Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer es, conociendo esas características del servicio, determinar el servicio público que voy a intervenir y preguntarme lo siguiente. ¿Pueden estos activos, este listado de activos, ¿no? Porque yo identifiqué el activo A, el activo B, el activo C. ¿Puede el activo A modificar la capacidad productora del servicio? Si la respuesta es sí, entonces será un activo estratégico esencial y yo podré intervenirlo con una IOR, ¿no?
o un proyecto de inversión, dependiendo de la magnitud del activo o los activos que yo esté identificando. Si la respuesta es no, y solamente complemento un activo esencial para la provisión del servicio, ¿no? Y yo me doy cuenta que en este caso, si yo me doy cuenta que este activo no puede modificar la capacidad productora del servicio, pero sí complementa a un activo esencial para la provisión del servicio, o sea, afecta el servicio de manera indirecta, entonces este es un activo estratégico, pero de tipo complementario. Ahí netamente podría aplicar una IOR. Y si no modifica la unidad productora ni complementa otro activo que modifique el servicio de la unidad productora, entonces no será un activo estratégico, y si yo lo quiero intervenir, lo puedo hacer, pero no le va a aplicar ninguna de la normativa que estamos nosotros revisando en el marco del invierte P. Bien, entonces esto es, y aunque a ustedes les parezca quizás algo muy breve, esta identificación es a lo que se dedican muchas de las oficinas dentro de un gobierno regional o dentro también de lo que son gobiernos locales. Por ejemplo, en este tema de la emergencia, producto de las lluvias, ¿qué ha pasado en Tumbes? En algunos lugares han roto las pistas. Se han roto pistas. Se ha afectado la agricultura. ¿Cierto? ¿Por qué? El colapso de desagües también mismo. El colapso de desagües, exacto. ¿Qué más? Se han perdido varias casas en asentamientos humanos. Se han perdido casas en asentamientos humanos, ¿no? Vamos a centrarnos ahorita en un ejemplo de la agricultura. Varias hectáreas agrícolas se han visto inundadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los drenes agrícolas se han colmatado. Algunos han estado colmatados previamente, pero no hay niveles tan abismales como los que vemos ahora. Pero producto de las avenidas, estos drenes se han colmatado totalmente y no dejan que las aguas discurran, y hace que se desborde, y si se desborda se inundan las áreas agrícolas. Bien, entonces, cuando hay un sector de la población, vamos a imaginar que es una población de Matapal que está siendo afectada. Ellos quieren que se intervenga, ¿no? Que se intervenga para que solucionen el problema de la inundación de sus hectáreas agrícolas. Envían un documento al gobierno regional o al gobierno local. En ese documento, la población no sabe si la forma de intervención va a ser una IOR, un proyecto de inversión o una actividad de operación y mantenimiento. Solamente solicita que se atienda la necesidad. Envían el documento y tienen que derivarlo al área que le compete, según función, puede ser en este caso desarrollo económico, y desarrollo económico tendrá que definir si la alternativa de solución que se tiene que aplicar para atender la necesidad que ha presentado esta población en su memorial va a ser una alternativa de solución que se resuelve con una IOR, va a ser una alternativa de solución que se resuelve con un proyecto de inversión, o va a ser una alternativa de solución que no está en el marco del invierte, pero que puede ser una actividad de mantenimiento, que básicamente es una actividad de operación. ¿Y cómo lo hace? Teniendo en cuenta todo lo que hemos nosotros estado conversando. Va a definir si es un activo estratégico, va a definir si también la intervención requiere que se modifique parte del activo estratégico de esta unidad productora, que es el DREN, o si simplemente requiere la limpieza del DREN. Si solamente requiere la limpieza del DREN, ya no sería ni una IOR, ya no sería ningún proyecto de inversión, sino que calza en una actividad operacional. La mayoría de las intervenciones que se están haciendo ahorita en Tumbes en el marco de la emergencia, un momento que se me está descargando la batería. ¿Listo? La mayoría de intervenciones que se están haciendo ahorita en Tumbes en el marco de la emergencia son actividades de tipo operacional.
porque lo que se requiere es la limpieza, el desbroce de algunos drenes, ¿no? Se requiere compras de motobombas, ayuda humanitaria, ¿no? Pero muy pocas están saliendo como IORs o proyectos de inversión. Una, porque no se ha afectado mucha infraestructura, o sea, no se ha afectado activos estratégicos de la unidad productora, ¿no? Y por eso es que no entran en esa categoría. Dos, porque se dilata demasiado intervenir bajo estas tipologías. Y en el marco de la emergencia, en última instancia, cuando las lluvias son tan intensas y nos declaran en estado de emergencia por desastre, como lo que estamos ahora, que nos han declarado en estado de emergencia por desastre de gran magnitud, nivel 5, a lo mucho lo que se hace es intervenir con IORs, ¿no? Porque normalmente cuando tenemos este tema de las lluvias, lo que se afecta no es toda la unidad productora, sino activos estratégicos de esa unidad productora. Y este informe técnico que emite el área usuaria está fundamentado en todo lo que estamos nosotros conversando. Entonces, más o menos les comento que todo esto que hemos estado viendo, esta ruta, es la base para definir el tipo de intervención que se va a realizar, por ejemplo, en una situación de emergencia. Selene, ¿tienes una pregunta? Y mi pregunta es, usted la vez pasada nos explicó cómo se realizaba un proyecto de inversión, ¿no? Y las postulaciones que se hacían. En el caso de la IOR, que creo que se postula en el gobierno regional o en algún municipio, ¿cómo se realiza? Ya, a ver, hay que separar lo que es el proyecto de inversión con lo que es la IOR. Esas son las formulaciones de las inversiones. La postulación no tiene nada que ver con el procedimiento que estamos mencionando de formulación, sino que está referido a la parte de contratación, ¿ya? Eso está enmarcado en la ley de contrataciones y eso lo ve directamente el área de logística. Independientemente de si es una IOR, un proyecto de inversión o incluso una actividad de operación y mantenimiento como las que se están sacando actualmente, todas esas actividades superando las 8 UITs, más o menos algo de 32.000, 34.000 soles actualmente, superando las 8 UITs, o sea, el costo de estas intervenciones, automáticamente se va a un proceso de selección y cualquier persona que cumpla los requisitos que el área de logística coloque en las bases, porque es un proceso público, puede participar. Entonces, no nos importa que sea IOR, proyecto de inversión o actividad operacional. Ya la parte de las postulaciones abiertas, me refiero, ¿no? En cuanto a lo que son las licitaciones y convocatorias públicas, concursos públicos, se llevan a cabo en el marco de la ley de contrataciones. Y basta que superen las 8 UITs para que yo tenga que lanzarlos de manera abierta y cualquier persona que cumpla con el perfil, sea natural o jurídica, pueda participar de esto. ¿Ok, Selene? Entonces, es una cosa totalmente distinta. Acá estamos viendo el tipo de intervención y lo otro es el cómo postula, ¿no? La gente o una empresa para ganar la ejecución o la buena pro de ese tipo de intervención. Muchas gracias, Miss. Ok, Selene. Bien. Entonces, para ir cerrando esta parte, tenemos un cuadro resumen. En las IOR nosotros tenemos los casos de optimización, de ampliación, de reposición, de rehabilitación, ¿no? En optimización también se pueden encontrar dos casos, o sea, dos tipos de inversiones de optimización. Debido a que la norma anterior no te permitía, por ejemplo, hacer el tema de la compra de terrenos para el saneamiento físico legal, con el marco del invierte ya se puede hacer. Entonces, yo a lo mejor puedo ver o quiero construir un relleno sanitario en un terreno que actualmente es privado, pero que hay la posibilidad de compra para que yo lo pueda colocar aquí mi relleno sanitario. Entonces, la norma te dice que con una IOR de optimización de tipo 1, yo podría efectuar la compra de ese terreno. Entonces, también es factible ahora, según norma, adquirir terrenos para construir futuras unidades productoras, ¿cierto? Bajo la modalidad de optimización de tipo 1. Y la que hemos visto nosotros en el ejemplo anterior de optimización es la tipo 2,
optimización de la oferta existente o de la oferta disponible. Mientras que en la adquisición del terreno no ampliamos la capacidad de la unidad productora. ¿Por qué? Porque el objetivo es comprar el terreno para de ahí recién construirlo. En el tipo 2 sí modificamos la capacidad productora, ¿no? Ampliamos el servicio y actuamos sobre la unidad productora. En el caso de ampliación marginal también tenemos dos tipos. Tenemos un tipo de ampliación marginal de tipo 1, en donde no ampliamos la capacidad de producción de la unidad productora, pero sí intervenimos sobre un activo o un elemento de la unidad productora. Y tenemos un caso de ampliación marginal tipo 2, donde sí se modifica y por lo tanto se actúa sobre la totalidad de la unidad productora. Y luego tenemos lo que son las categorías de reposición y rehabilitación. Para el caso de reposición y rehabilitación, recordemos que no ampliamos la capacidad de producción y que siempre intervenimos sobre un activo o sobre un elemento de la unidad producto. Entonces, este sería el cuadro resumen de los tipos de IORs que yo puedo tener o que están de libre disponibilidad para que cualquier entidad pública pueda intervenir. Bien, y aquí tenemos un taller práctico que ustedes van a desarrollar y que lo van a traer resuelto para la siguiente sesión. En este taller práctico vamos a identificar cuál de este listado corresponde a una IOR y cuál de ellas corresponde a un proyecto de inversión. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a leer esto. Remodelación de sala de partos en Hospital de Cajamarca, Cajamarca. Bajo lo que hemos estado conversando, ustedes lo van a analizar y van a determinar si entra dentro de la categoría de un proyecto de inversión o entra dentro de la categoría de una IOR. Igual acá, adquisición de 2 equipos ecógrafos Doppler porque ha culminado su vida útil en Hospital de Guarmey. Van a decirme si esta es una IOR o un PIC. Y si es una IOR, lo que tienen que hacer también es decirme qué tipo de IOR. ¿Es una IOR de reposición? ¿Es una IOR de rehabilitación? ¿Es una IOR de ampliación? ¿O es una IOR de optimización? ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces lo que yo necesito es que ustedes para la siguiente clase me tengan identificado si es IOR o PIT, y si es IOR, ¿qué tipo de IOR? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Listo. Entonces, hasta ahí estamos en esto. Obviamente, cuando ustedes me traigan en la siguiente clase, lo vamos a discutir durante más o menos un tiempo de 20 minutos. Vamos a responder cada una de ellas con las respuestas correctas y creo que con eso vamos a terminar de comprender. Mi recomendación es que la guía que les pasé, no sé si les he pasado ya la guía de inversión o les dije que la descarguen del portal. En esa guía también está explicado todo este tema de la IOR y hay casitos prácticos. Los leen, los revisan y también eso les puede ayudar a responder si es que en este caso es una IOR o es un proyecto de inversión. ¿Listo?